Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Alfredo Rangel, cerrando este foro, y posteriormente tenemos un espacio para preguntas. El señor Todd Holland ha pedido con todo derecho una réplica a las críticas que hemos hecho, entonces por supuesto le daremos la palabra en un momento a Todd. Bienvenido. Amigos de la mesa, señores y señoras asistentes, los que quedan después de esta larga jornada, me han pedido que haga un ejercicio de una comparación internacional sobre el tema del alcance del fuero militar en diferentes legislaciones del mundo. A diferencia del coronel Suárez, considero que este ejercicio sí es muy útil y muy pertinente, porque creo que nos llena de razones para defender el fuero militar en nuestro país, que ha sido prácticamente abolido en el curso de esta confrontación interna. El caso colombiano, sin lugar a dudas, mirando en una comparación internacional, configura el único caso en la historia universal en la que un ejército se le despoja del fuero penal militar en la mitad de un conflicto armado. No hay otro caso. Pero vamos a pasar de esa situación a una situación que no es tampoco la más halagüeña, y es que muy seguramente de prosperar ese acto legislativo que está en tránsito en el Congreso, vamos a tener otro campeonato mundial, el fuero penal militar más recortado del mundo y seguramente de los más enrevesados. Vamos a empezar entonces, haciendo una revisión de países, cuál es la situación en distintos países, de distintas latitudes, de distintas circunstancias, para mirarnos en ese espejo y contemplar cuál es la situación del fuero penal militar en nuestro país. En Argentina, durante los tiempos de paz, los tribunales militares conocen los delitos y faltas esencialmente militares, o sea, las que pueden afectar la existencia de la institución militar y que exclusivamente las leyes militares prevén y sancionan. En tiempos de guerra, juzgan los delitos que son cometidos por militares en actos del servicio, por órdenes de los superiores militares o por requerimientos de las autoridades civiles. Vaya notando. El Código Penal Militar conoce una muy amplia gama de delitos, entre los que se encuentran delitos contra el orden constitucional, contra la lealtad a la nación, delitos típicamente militares, delitos comunes militarizados, prevaricato, cohecho, defraudaciones, entre otros, y delitos comunes, hasta robo y hurto, cometidos con ocasión del servicio, definiendo como todo el que se refiere o tiene relación con las funciones específicas que a cada militar corresponden por el hecho de pertenecer a las fuerzas militares, en particular los ejecutados en funciones de combate, de seguridad, de manejo de material, de instrucción y de formación. En tiempos de guerra, el Código Militar establece procedimientos extraordinarios con características de juicio sumario. En Austria no hay una jurisdicción militar en tiempos de paz. En tiempos de guerra, los tribunales militares conocen los delitos que el Código Penal Militar tipifica como delitos profesionales de las Fuerzas Armadas, delitos típicamente militares y algunos delitos comunes militarizados. En Chile, el ámbito de la jurisdicción militar también diferencia tiempos de paz y tiempos de guerra. En este último, los procesos de investigación son breves y sumarios, que no pueden prolongarse por más de 48 horas. El Código Militar abarca una amplia gama de delitos que van desde los típicamente militares hasta los delitos comunes cometidos en el ejercicio del servicio, entendiendo como, comillas, todo aquel que tenga relación con las funciones que a cada militar corresponde por el hecho de pertenecer a las instituciones armadas, lo que permite que incluso los jueces militares conozcan de los casos de violaciones a los derechos humanos realizadas por los uniformados. En Canadá, aunque la justicia militar procesa todas las infracciones, solo las infracciones del servicio, delitos militares y faltas disciplinarias atribuidas a miembros de las fuerzas militares, sin embargo, se considera una infracción de servicio
todo acto u omisión calificado como infracción por el Código Penal ordinario. Pero cuando un asesinato o un secuestro son cometidos en Canadá, los juzgan jueces civiles; si ocurren fuera del país, los juzgan jueces militares. No obstante, delitos como el asalto sexual, si ocurren dentro del país, son juzgados por la justicia penal militar. En Ecuador, la jurisdicción de la justicia penal militar es muy amplia, incluye no solo los delitos militares, sino delitos cometidos por militares bajo la figura de actos del servicio. El Código Penal de la Policía Civil Nacional es también muy amplio, incluye delitos militares contra el derecho internacional, policiales, contra los derechos políticos y las garantías constitucionales, homicidio, lesiones personales y delitos sexuales. En consecuencia, las violaciones a los derechos humanos son de competencia de los tribunales policiales. En España, en tiempos de paz, además de los delitos típicamente militares, la jurisdicción militar conoce un amplio espectro de delitos. Delitos comunes militarizados, o sea, cuando la ley militar tiene un mayor castigo; delitos que atentan tanto contra bienes jurídicos comunes como militares, siendo esto último prevalente; y delitos comunes militarizados, esto es, que no tienen relación con lo militar, pero están incorporados al Código Penal militar. Durante el estado de sitio, la jurisdicción militar puede ser extendida en la declaratoria del mismo a delitos tipificados en la ley penal ordinaria. En tiempos de guerra, la jurisdicción se amplía aún más, además de los tiempos de paz, a los de la legislación penal común, cuyo conocimiento le atribuyen el gobierno o las leyes. Los tipificados por las leyes españolas cometidos por militares en tierra extranjera, los cometidos por prisioneros de guerra, los delitos del Código Ordinario cometidos por civiles y que se convierten en delitos militares. Solamente hago una recordación acá del paro de controladores aéreos que hubo, creo que fue el año pasado, y la forma de controlar ese paro de controladores aéreos fue declarar movilizados a los funcionarios que prestaban ese servicio. Eso los declaraba inmediatamente como parte de las fuerzas del Estado, de seguridad del Estado. De tal manera que quien no concurriera al otro día a prestar el servicio de controlador aéreo era declarado desertor y era juzgado por cortes militares. Pequeñas perlitas para hacer unas comparaciones que pueden ser muy sugerentes. En Estados Unidos, la justicia penal militar tiene una amplia cobertura, además de los delitos típicamente militares. Por ejemplo, los allí llamados delitos convencionales que se encuentran en los códigos civiles: asesinato, ultraje, asalto, sodomía, extorsión, incendio criminal, uso de estupefacientes, etc. También están los delitos del artículo general 134 del Código Penal Militar, que declara criminales los actos contra el orden o la disciplina de las fuerzas militares o que las desacredita; o delitos contra la aplicación de la ley, escape de prisión, negarse a testificar, falsos testimonios, etc. Solamente hagamos otra breve recordación. Las torturas de Abu Ghraib cometidas en Irak, que fueron torturas declaradas como delitos de lesa humanidad por su carácter masivo y sistemático en las prisiones de los norteamericanos en ese país, fueron castigadas a los ejecutores de esas torturas por tribunales militares en los Estados Unidos de una manera sumaria, muy rápida y con penas supremamente ejemplificantes. En Francia, en tiempos de paz, toda infracción o delito penal cometido por un militar o contra un militar es tratado por el Tribunal Especializado en Materia Militar del Tribunal de alta instancia designado por la ley. El código aplicado es el Código de Procedimiento Penal, pero el militar tiene otras garantías adicionales importantes que preservan su derecho a la defensa. La acción pública solo puede ser expedida por el Procurador de la República, pero únicamente si existe una denuncia grave de la infracción o está emanada de una autoridad militar. Adicionalmente, ningún particular puede denunciar a un militar y pedir que se le juzgue. Para evitar que una sola simple denuncia justificada o de mala fe rompa la cadena de mando, el pedido debe venir de una autoridad militar y, si la acusación es seria, el Procurador de la República la estudia antes de ordenar la acción pública. La confidencialidad de ciertas informaciones puede justificar la ausencia de jurado popular en el juzgamiento del militar.
es posible allanar lugares militares, pero respetando ciertas reglas, y los militares deben ser detenidos en locales separados de los civiles. En Italia, en tiempos de paz, los tribunales militares conocen los delitos militares cometidos por los miembros de las fuerzas militares. En cambio, no existe Código de Procedimiento Penal Militar, pues el Código de Procedimiento Penal de Derecho Común es el que se aplica. En tiempos de guerra, los tribunales militares ordinarios son reemplazados por tribunales militares de guerra con extensas competencias. Los magistrados militares tienen las mismas garantías de independencia que los magistrados ordinarios. En Perú, la jurisdicción militar abarca también un amplio espectro de delitos que incluyen los delitos militares, los delitos militarizados, delitos comunes en los que están involucrados militares o policías como víctimas o como victimarios. El Código Penal Militar concibe de manera muy amplia el delito de función, lo que ha permitido que incluso violaciones a los derechos humanos se incluyan en su jurisdicción bajo las figuras de abuso de autoridad, uso innecesario de violencia o privación ilegal de la libertad. En Gran Bretaña, las infracciones al derecho común son conocidas por tribunales ordinarios y las infracciones militares por la justicia militar. Sin embargo, por lo general, las infracciones al derecho común, cuando las comete un militar, son consideradas por los jueces como delitos militares y los casos son remitidos a la justicia castrense. En Suiza, delitos cometidos en servicio o fuera del servicio, pero en el marco de sus deberes militares. El Código Penal Militar incluye un gran número de delitos, tanto los típicamente militares como las violaciones al derecho de gentes, pero también incluye muchos de derecho común: homicidio, secuestro, violación sexual, estafa, delitos contra la administración de justicia y delitos contra el patrimonio. La justicia penal militar también juzga, ojo esto, también juzga a empleados, funcionarios y obreros civiles de las fuerzas militares por actos contra la defensa nacional. En tiempos de guerra, la jurisdicción se amplía a civiles que cometan traición, espionaje o ataque contra bienes militares. En Venezuela, la justicia penal militar juzga los delitos militares y los delitos comunes cometidos por militares en unidades militares, en funciones militares, en actos de servicios, en comisiones o con ocasión de ellas. También los delitos conexos, cuando el equivalente militar tenga una pena igual o mayor que en el delito común. Los delitos conexos son los cometidos por dos o más personas, juntos o concertados, para perpetrar delitos o procurar la impunidad. Como detalle relevante, el Código venezolano tiene un capítulo titulado, comillas, delitos contra las personas y las propiedades, que tipifica delitos comunes ejecutados por militares que, comillas, en actos del servicio o en el desempeño de una comisión relativa a él, hicieran innecesario uso de armas o de otra violencia contra cualquier persona. He abreviado para no citar otros casos y más extensamente los que ya la he mencionado para llegar a la siguiente conclusión con motivo de la hora. Se puede verificar en todos los países examinados, cómo en todos los países examinados hay un amplio alcance de la justicia penal militar que solo se reduce en algunos países en tiempos de paz. Pero la gran conclusión es que en ningún país se restringe el fuero militar en tiempo de conflicto o de guerra. Esto evidencia un marcado contraste con la suerte que ha tenido el fuero militar en nuestro país desde hace casi 2 décadas. En efecto, los gobiernos han reconocido con sus decisiones políticas, sus medidas administrativas, sus estrategias y operaciones militares y sus iniciativas legales la existencia de una amenaza armada contra el Estado y contra la sociedad o de un conflicto armado interno, lo cual obviamente jamás ha significado otorgarle ningún tipo de legitimidad a los grupos guerrilleros. Sin embargo, distintas decisiones de los poderes públicos han recortado progresivamente el alcance del fuero militar para unas fuerzas militares que combaten día a día en una confrontación armada que les ocasiona miles de muertos y heridos. Se incrementa con toda razón y fundamento el presupuesto en defensa y seguridad para afrontar con éxito a los enemigos del Estado, pero se restringe simultáneamente en forma absurda la garantía jurídica que es el fuero militar para nuestras fuerzas militares. Se les otorga a los soldados del Estado más recursos y se les rodea de apoyo público y de legitimidad, pero se reduce su certidumbre jurídica. Se les otorga apoyo material y político, pero se les afecta la moral con la inseguridad jurídica por la falta de fuero militar. En conclusión, teniendo en cuenta la precaria situación del fuero militar en nuestro país
y estableciendo una comparación con su vigencia en los países democráticos del mundo, creemos que lo que respecta al alcance del fuero militar en Colombia es necesario retornar sin esguinces ni exclusiones a lo establecido en el artículo 221 de nuestra Constitución. Por razones de seguridad nacional, es conveniente devolverle la seguridad jurídica a nuestra fuerza pública, estableciendo que los delitos de que fueren acusados sus miembros en el ejercicio de sus funciones deben ser conocidos en primera instancia por los tribunales militares, al tiempo que se acomete sin tardanza la tarea de modernizar y hacer más eficiente la justicia penal militar. Y ante el temor de ser objeto de señalamientos en el exterior, debemos reivindicar que esta decisión también es un acto de soberanía nacional. Se trata simplemente de equiparar el fuero de nuestras tropas al que existe en los países democráticos del mundo. Muchas gracias.